Buenas tardes a todos, soy Jimena Zuluaga y en nombre de EY Law les doy las gracias por acompañarnos esta tarde a nuestro ya tradicional evento anual de actualización en el régimen de cambios y de inversiones internacionales. Para la sesión de hoy, si pasas Camila, nos acompañarán Diego Vega y Gladys Martín, especialistas de nuestro grupo de práctica en cambios e inversiones internacionales, tanto en los temas de consultoría como de cumplimiento. Y quizás quisiera empezar por decirles por qué hacemos este evento todos los años y cuál es la relevancia de este tema y por qué en este momento. Eh, y, y vamos a hablar un poco en el siguiente slide de lo que ha pasado en los últimos años. En nuestra visión, la adecuada aplicación de la normatividad cambiaria debe pasar de ser un tema de cumplimiento, como ha sido visto tradicionalmente, y que por supuesto es muy relevante desde la perspectiva de riesgo por las altas sanciones que tiene, a un tema estratégico. Habilita nuevos negocios, hace eficiente el manejo de caja para la realización de operaciones en moneda extranjera, y eso pues en estas épocas es quizás más relevante que siempre lo ha sido. Acá podemos ver que desde el año 2015 el régimen ha tenido 53 modificaciones. Esto es casi 9 modificaciones en promedio en cada uno de estos años. Modificaciones a toda la regulación, tanto en los decretos como en las circulares, como en las resoluciones. Y estas modificaciones lo que han buscado es flexibilizar el régimen, facilitar los trámites para los inversionistas y para los residentes en general, habilitar nuevos negocios y como lo ha dicho el mismo gobierno, tener una mejor experiencia para los inversionistas, que esto no sea una barrera para la llegada al país o para la realización de operaciones. Y aquí hay un ejemplo reciente, justo en este momento, con el proyecto de ley del mercado de capitales que se radicó en el Congreso la semana pasada, pues se busca que las comisionistas de bolsa, que en adelante pasarían a ser sociedades de inversión, puedan actuar como intermediarios del mercado cambiario sujeto a la regulación que expida el Banco de la República. Entonces vemos una tendencia hacia flexibilizar la regulación y ahora Diego en su presentación nos va a contar pues cuáles son todas las nuevas oportunidades que se nos han abierto con estos cambios. Y pues si pasamos al siguiente slide, podemos ver qué es lo que está ocurriendo en temas de sanciones, por qué es tan relevante estar actualizado, digamos, ya vimos cómo puedo realizar operaciones distintas o flexibilizar mis negocios, pero por el otro lado el costo de no cumplir la regulación es bastante alto. Eh, Tenemos dos regímenes sancionatorios, el que es competencia de la DIAN, el que es competencia de Superintendencia de Sociedades, varía dependiendo del tipo de operación de que se trate. En general, inversiones y deuda es competencia de la Superintendencia de Sociedades, pero si vamos a las multas, pues la Super puede imponer multas de hasta el 200% del valor de la operación. Esto es lo que está escrito en la norma y que en la práctica puede ser bastante oneroso. Mientras que si bien en la DIAN son multas que están tarifadas, pues también son bastante cuantiosas porque pueden llegar a ser hasta el 100% del valor de la operación. Con esto en mente y no con el ánimo de empezar haciendo terrorismo, les queremos contar en el próximo slide qué es lo que hemos visto que están sancionando las autoridades con mayor frecuencia. Y aquí quizás todos ustedes pudieron haber recibido un requerimiento de la Superintendencia de Sociedades durante el año pasado, también al inicio de este año, en los últimos meses, solicitando información acerca de la inversión extranjera registrada en las compañías y si todos los movimientos se habían reportado a tiempo. Bueno, pues la Super está imponiendo sanciones por la no cancelación o por la no sustitución de la inversión extranjera o la inversión colombiana dentro del plazo. Digamos que es menos frecuente encontrar investigaciones de la superintendencia por temas relacionados con endeudamiento externo, pero sin duda sí es muy común en temas de inversión extranjera. Y cuando hablamos de la DIAN, podemos decirles que quizás uno de los temas que más se ha investigado en los últimos años es el relacionado con el ingreso y el egreso de cheques sin reportar a la DIAN, en general de títulos representativos de divisas mayores a $10,000. También relacionados con cuentas de compensación por no reportar los movimientos a tiempo o por no, incluso no reportarlos. Y uno que es muy común y que nos vamos a detener ahora un poco más adelante es el pago de operaciones internas entre residentes en divisas cuando estos pagos no están autorizados. Las excepciones son bastante limitadas y acá pues muy importante las sanciones del 100% del valor de la operación tanto para el que paga como para el que recibe.
Entonces, una breve introducción para contarles por qué este es nuestro evento insignia en la práctica, por qué lo hacemos todos los años y por qué creemos que ahora representa grandes oportunidades para la operación de las compañías y para optimizar su manejo de la caja en moneda extranjera. Y con esto, pues, los dejo con Diego Vega, quien nos va a contar un poco qué ha cambiado, cuáles fueron las novedades en el año anterior y cuáles son las tendencias y qué esperamos ver de cambios en la regulación. Jimena, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para nosotros es un placer poder organizar este evento todos los años donde, como dice Jimena, la idea es, en primer lugar, contarles qué está pasando en materia cambiaria, qué ha pasado en los últimos meses en materia de modificaciones al régimen cambiario. Y por favor, como Camila nos lo decía al principio, siéntanse completamente libres de hacer todas las preguntas que ustedes consideren, que al final vamos a dejar un espacio de tiempo importante para poder resolver todas las dudas que ustedes puedan tener de los temas que toquemos o incluso de alguna otra duda que ustedes puedan tener de las operaciones de cambio que realizan, ya sea como personas naturales o en sus empresas día a día o con sus inversionistas. Entonces vamos a estar hablando de los aspectos generales del régimen cambiario, cuáles son las últimas modificaciones. Aquí no nos vamos a devolver a las modificaciones del año 2017, pero sí vamos a mencionar algunas que hoy en día siguen o seguimos viendo que siguen teniendo muchos temas en nuestros clientes, donde vemos que hay, llamémoslo, vacíos en la norma que pueden generar, como lo dice Jimena, sanciones que son muy onerosas y que desafortunadamente en el día a día vemos que tanto las supersociedades como la DIAN en este momento están muy activos en temas de investigaciones, en temas de requerimientos de información, en temas de inicios de investigaciones en materia cambiaria, donde, pues como lo decía Jimena, las más importantes ella ya las mencionó y están de lado y lado. Están por el tema de las supersociedades en deuda, en inversiones, y por el tema de la DIAN con otros conceptos, con operaciones internas todo el tiempo y con pues, los otros temas incluso que hemos visto en la información exógena cambiaria, sanciones que hace unos años no se veía. Entonces, es bastante importante que conozcamos qué ha cambiado, cómo ha cambiado y cómo lo debemos hacer. Y por último, yo les voy a estar hablando de un poquito de tendencias que hemos visto que el Banco de la República al interior del Departamento de Cambios Internacionales y de la Secretaría de la Junta Directiva del Banco de la República se ha venido hablando, se ha buscado modificar el régimen, como ustedes saben, si bien Colombia es un país que definitivamente tiene un régimen cambiario muy formalista, sí el banco busca flexibilizarlo. Esto no quiere decir ni que va a desaparecer el régimen cambiario, ni que tenemos tampoco un control cambiario en Colombia, como muchas veces yo oigo que dicen, no, es que el control cambiario en Colombia, aquí realmente nosotros pues no tenemos un control cambiario, tenemos un régimen cambiario con una obligación de reportar ciertas operaciones bien, además, ya sea al Banco de la República o a la DIAN en temas de operaciones de comercio exterior y en operaciones de cuentas de compensación y pues la idea es que conozcamos los principales cambios. Entonces, si podemos seguir al siguiente slide, Camila, por favor. Bien. Y en este tipo de charlas a mí me gusta arrancar por un tema muy general y es mencionarles cuáles son los principios que rigen el régimen cambiario en Colombia. Estos principios no es que estén escritos en la norma. Yo no voy a la circular de CI en 83 y ahí encuentro los principios que rigen el régimen cambiario son estos 6, ¿no? Esto es algo que al interior del área nuestra, en los últimos años, siempre hemos visto que es algo que o no lo tenemos muy claro o no lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, pues vamos a ver que desafortunadamente vamos a caer posiblemente en una sanción por parte de las autoridades. ¿Cuál es el primero de estos principios? Un poco en contravía de lo que aquí los que estén que sean abogados seguramente lo vieron cuando estudiaron Derecho, y es que lo que hace el régimen cambiario o lo que dice el régimen cambiario es que lo que no está permitido está prohibido. A diferencia de lo que uno siempre vio en la universidad, que es que si algo no está expresamente prohibido, yo lo puedo hacer. Si el cruce a la izquierda no está prohibido, yo cruzo a la izquierda. Si no hay semáforo, puedo pasar.
En materia cambiaria, lo que no está permitido está prohibido. ¿Dónde está escrito esto? Repito, en ninguna parte. Pero el mismo Departamento de Cambios Internacionales lo ha mencionado 1000 veces en sus charlas, en reuniones que hemos tenido allá, y en la práctica lo vemos que realmente muchas veces la sanción empieza por decir, es que eso usted no lo puede hacer, la norma no lo permite. Entonces aquí el mensaje es, siempre que estemos frente a alguna operación de cambio, frente a alguna operación de entrada o salida de divisas del país, o frente a alguna operación donde esté un residente y un no residente de por medio, tengamos en cuenta que si no está en la norma claro, no lo hagamos. O busquemos la forma de hacerlo de alguna manera que a nosotros nos deje tranquilos que la norma lo está permitiendo. Esto pasa mucho en temas de endeudamiento externo, en temas de avales y garantías, en general en todos los temas, incluso con los servicios que, como ustedes saben, no son operaciones del mercado libre, pero en los mismos servicios vemos que muchas veces, por ejemplo, yo compenso un servicio con un endeudamiento externo. Eso no está permitido. Entonces, ¿eso qué va a llevar? Una sanción. Entonces, siempre estemos seguros que lo que yo estoy haciendo está expresamente permitido en la norma. Y aquí nos encontramos con un problema y es que la norma en materia cambiaria no es una. Aquí no hay un código de comercio o no hay un estatuto tributario. Está regado en varias normas, si bien se ha compilado, por ejemplo, en tema de inversiones internacionales con el decreto 119/2017, que modificó un decreto 1068/2015, que fue el que compiló como todas las normas en materia de inversiones internacionales. Está regado en muchas normas. Está el decreto de inversiones internacionales que acabo de mencionar, está la resolución 1 de 2018, antigua resolución 8 del 2000, y está en materia procedimental lo que nosotros llamamos realmente como el manual de procedimiento cambiario, que es la circular reglamentaria externa de SDIN 83, en ese primer slide que les mostraba Jimena, es la que más se ha modificado, porque esta la modifica directamente el Departamento de Cambios Internacionales, desde la inclusión de un numeral cambiario, la aclaración de un numeral cambiario, hasta la modificación, por ejemplo, hace 2 años del capítulo 6 de avales y garantías en su totalidad, o del capítulo 7 cuando salió el decreto 119/2017, donde se modificó todo el capítulo 7 para que estuviera acorde con esta modificación del decreto 119/2017. La segunda de estas premisas o principios en materia cambiaria habla de la responsabilidad y esto sí, específicamente el decreto 2245/2011, régimen sancionatorio en materia de la DIAN, y el decreto 1746 del 91, régimen sancionatorio en materia de super sociedades, lo dice, la responsabilidad en materia cambiaria es objetiva. Aquí no hay causales de atenuación. Usted cometió la infracción porque presentó tarde un formulario, el que sea el Banco de la República, una sustitución de un formulario 11, con seguridad va a tener una sanción. Si el Banco de la República le informa eso a las supersociedades seguramente lo va a requerir, le va a preguntar por qué presentó tarde el formulario. Las supersociedades, como Jimena lo mostraba, sí tiene un campo de acción donde la sanción va del 0.1 hasta el 200% del valor de la operación y miran cuáles fueron las condiciones que rodearon la comisión de esa infracción cambiaria, pero en materia general la responsabilidad es completamente objetiva. Cometí la infracción, me sancionan y no hay causal de atenuación. Entonces, pues es muy difícil defenderse en materia cambiaria. Realmente, ustedes seguramente lo han vivido, cuando llega alguna sanción en materia cambiaria, la solución, la mayoría de las veces, no sé porcentualmente, un porcentaje bastante alto, es, hombre, reconozca la comisión de la infracción y allánese. Hay casos, y hemos tenido casos en la oficina, donde efectivamente es un error, donde yo puedo demostrar que yo no cometí la infracción y lo puedo pelear, pero la mayoría de los casos, al ser responsabilidad objetiva, hombre, presenté tarde el formulario 11, pues no puedo hacer nada, reconocer que cometí la infracción cambiaria y pagar. Con una reducción cuando yo me allano, que esto me lo permite tanto las supersociedades como la DIAN, porcentaje del 60 y el 70%, cuando yo reconozco que cometí la infracción. Un poco en materia de filosofía del régimen, yo creo que los dos principios que establece el régimen en materia cambiaria desde el año 91, cuando se dio la apertura económica del gobierno del presidente Gaviria y se dio el régimen cambiario como lo conocemos hoy en día, es lo que les mencionaba al principio. En Colombia existe libertad de negociación de divisas y
libre convertibilidad de la moneda. Yo voy a una casa de cambio perfectamente y puedo comprar dólares. Yo puedo ir a un banco y pagar la importación de bienes sin tener que pedir permiso a nadie, como sí me tocaba antes del año 91 con el decreto 444 del año 67. Hoy en día hay libertad de negociación de divisas, pero eso no quiere decir que yo no tenga que informar la operación. Por eso es que hay ciertas operaciones, que este es el punto 4 de los principios, ciertas operaciones que deben canalizarse a través del mercado cambiario. Y estas son 6. Importaciones y exportaciones de bienes, endeudamiento externo, avales y garantías, derivados financieros, inversiones internacionales. Cualquiera de esas 6 operaciones que ustedes como personas naturales, jurídicas o inversionistas estén haciendo, yo tengo que tener en cuenta que ahí hay una obligación de canalizar. Hay una obligación de pasar a través del mercado cambiario, ya sea a través de un intermediario del mercado cambiario, bancos comerciales, en fin, son muchos. Bancoldex, por ejemplo, es un intermediario del mercado cambiario que más utilizamos son los bancos comerciales, o de las llamadas cuentas de compensación. Son las cuentas que nosotros los residentes, Gladys más adelante nos va a hablar un poco de eso y de qué está actualmente todo el estado de las cuentas en el exterior, pero es la otra forma como yo canalizo las operaciones a través del mercado cambiario. La cuenta que abro afuera, pero registro ante el Banco de la República de Colombia con todas las obligaciones que esto lleva, como lo vamos a ver más tarde. El quinto principio, no sé si la palabra sea el más importante, pero sí es el que uno se tiene que grabar con sangre. La compensación de obligaciones de operaciones de obligatoria canalización a través del mercado cambiario está prohibida por la norma cambiaria. Yo no puedo, que yo le debo a alguien de afuera una importación de bienes, pero resulta que le presté un servicio, entonces crucemos cuentas. Yo no puedo compensar el pago de un dividendo con el pago de una deuda que yo tengo con un inversionista. Y fíjense cómo acá lo que no está permitido está prohibido, pero yo puedo buscar alternativas para poder solucionar de alguna forma esto. Y el régimen cambiario las brinda. Existe la figura de la dación en pago, existe la figura de la inexistencia o inexigibilidad de la operación para no canalizar una operación de obligatoria canalización, existe la posibilidad de canalizar valores superiores o inferiores a los documentos de importación y exportación en materia de comercio exterior, siempre que yo lo pueda justificar. Pero no puedo cruzar. Aquí el tema es la compensación, si bien es un modo de extinguir obligaciones, no está contemplado en materia cambiaria. Y por último, ¿para qué existe el régimen cambiario colombiano? Entre muchas otras, para fines estadísticos. Fíjense, de aquí sale la balanza cambiaria. Hace unos años, por ahí hubo un proyecto para que las operaciones de comercio exterior dejaran de ser operaciones de obligatoria canalización. Y Asobancaria levantó la mano y los bancos comerciales levantaron la mano y dijeron, no, pero entonces, ¿quién va a controlar la entrada y salida? Porque uno, es para fines estadísticos. Dos, pues desafortunadamente nuestro pasado nos lleva a que de alguna forma el gobierno tenga que controlar qué es esa plata que está ingresando al país o para qué es esa plata que yo me estoy llevando de Colombia. Entonces, por eso existe el régimen cambiario. También para proyecciones, ya que están las proyecciones del gobierno nacional, cómo va a estar el otro año el tema de importaciones, cómo va a estar el otro año, cuánto nos estamos endeudando los colombianos, los residentes en Colombia, pues, cuánta inversión extranjera está entrando al país, cuánta inversión colombiana en el exterior estamos haciendo. Entonces, repito, 6 principios que nos parece son bastante importantes que nosotros tengamos en cuenta siempre que realizamos una operación de cambio. Y a lo largo de los años, ni siquiera es una operación de cambio. Que operación de cambio es cualquier entrada y salida de divisas del país. Pero fíjense cómo el régimen cambiario hoy en día incluso controla las operaciones entre residentes donde no hay operaciones de cambio. O también controla, por ejemplo, desde el año 2018, tal vez noviembre del 2018, operaciones de endeudamiento externo que hoy en día son permitidas en pesos colombianos. Ahí no hay, en principio, ninguna operación de cambio, pero sí hay una operación entre un residente y un no residente, donde, por ejemplo, un no residente me preste a mí pesos colombianos residente en Colombia. No hay operación de cambio, pero sí hay un régimen cambiario y sí hay unas obligaciones frente a esa operación de endeudamiento externo que yo tengo que canalizar a través del mercado cambiario. Si quieres, sigamos, Camila.
En materia de inversión extranjera, de hecho, ayer estuve pensando un montón si este slide lo dejábamos o no por una razón. Esto es una modificación del año 2017. Esto es una modificación que entró en vigencia con el decreto 119 de 2017 y realmente frente al Banco de la República entró en vigencia el 26 de julio del año 2017 porque el banco en su momento tuvo 6 meses para modificar el capítulo 7 de inversiones. Y esto me parece muy importante dejarlo porque muchos clientes nuestros en el día a día me parece que no lo tienen tan claro y es que se eliminaron las modalidades de inversión extranjera. Yo antes podía hacer inversión extranjera con divisas, hacer aportes en especie y por ahí había una normita que era, si no estoy mal, literal de círculo del decreto 80 del año 2000 que decía las sumas con derecho a giro provenientes de operaciones de obligatoria canalización. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Que un inversionista, perdón, que una empresa colombiana que, por ejemplo, debía a un proveedor del exterior importaciones de bienes, le podía decir al proveedor del exterior, ¿sabe qué? A cambio de pagarle esa importación, yo puedo capitalizar sumas con derecho a giro provenientes de operaciones de obligatoria canalización. Como las importaciones de bienes son de obligatoria canalización, entonces lo podía hacer. Entonces, de cierta forma, fíjense que yo no compensé, que eso está prohibido, pero yo le di acciones en mi compañía a cambio de la capitalización de esa suma con derecho a giro. Pero yo quedaba muerto, por ejemplo, con los servicios, porque los servicios no están dentro de las 6 operaciones de obligatoria canalización que vimos. ¿Qué pasa hoy en día? Con esta modificación que está en este slide que ustedes ven ahí, yo puedo hacer inversiones mediante cualquier acto o contrato lícito. Deber servicios o que a mí me deban servicios es un acto o contrato lícito. Luego, hoy en día, yo puedo capitalizar servicios. Si yo le debo un servicio a una compañía del exterior, yo le puedo decir, sea vinculado o no, yo le puedo decir a esa compañía del exterior, ¿sabe qué? A cambio de pagarme ese servicio, yo le doy acciones. Y el régimen hoy lo permite al haber eliminado las modalidades de inversión extranjera. Ojo, se eliminaron las modalidades de inversión extranjera, pero no podemos confundir con que sigue habiendo en Colombia destinos de inversión y son dos cosas completamente diferentes. Yo puedo invertir en el país en cualquier actividad, menos defensa, seguridad nacional y disposición de desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas. Otras necesitaré permiso, pero yo puedo invertir en cualquier actividad. ¿Pero cómo? En acciones, en negocios fiduciarios, en fondos de capital privado, en intangibles, en actos o contratos sin participación en el capital. Entonces, si una persona quiere venir a este país a invertir, por ejemplo, en un mueble, en un bien mueble, en un carro, pues eso no es un destino de inversión, entonces no tendría un registro ante el Banco de la República. ¿Y para qué es importante que yo tenga un registro ante el Banco de la República y haga debidamente mi inversión? Uno, porque me va a evitar una sanción porque es una operación de obligatoria canalización. Pero dos, recuerden que cuando yo canalizo debidamente mi inversión, yo tengo derechos cambiarios protegidos por tratados internacionales. Y los derechos cambiarios, ¿cuál es el más importante de esos derechos cambiarios? Yo en cualquier momento como inversionista extranjero me llevo la liquidación de mi inversión, las utilidades y todo sin ningún problema. No pasa lo que ha pasado en otros países, Venezuela, por ejemplo, donde el gobierno de Hugo Chávez, una de las primeras políticas que sacó restrictiva fue el que no tenga su inversión debidamente registrada aquí en Venezuela, no se lleva la plata del país. Entonces, los derechos cambiarios son muy importantes porque le brindan al inversionista extranjero una seguridad jurídica muy importante, ya que tiene plena facultad para llevarse su inversión en el momento que quiera. Digamos. ¿Y cuáles son las principales modificaciones que ha habido últimamente? Esta es bastante importante. Esta modificación, yo creo, esto no me lo ha dicho nadie, pero yo creo que esto es como un preámbulo a la gran modificación que debe venir este año en materia de inversiones internacionales. Pero el 14 de diciembre del año pasado, el Banco de la República emitió un boletín que era el 99, donde incluyó unas modificaciones bastante importantes en materia de inversiones internacionales y en materia de endeudamiento externo. ¿Cuáles fueron los principales cambios de esta modificación del 14 de diciembre de 2020? Primero, se eliminó la obligación
cuando yo presento una sustitución o cancelación de inversión extranjera, que ese formulario 1112 o 11A, si esa sustitución proviene de una reorganización empresarial, tenga que llevar la firma del revisor fiscal o contador público, o el contador de la compañía si no tiene revisor fiscal. Piense que eso, pues, demoraba un poquito los trámites. Yo tenía que presentar el formulario 11 para registrar al nuevo inversionista y 12 para cancelar al inversionista que vendió. Pero adicionalmente me tocaba ir donde el revisor fiscal y decirle, revisor fiscal, necesito que me firme este formulario. Entonces el revisor fiscal se demoraba revisando, haciendo su trabajo como lo tiene que hacer, revisando que efectivamente las acciones estuvieran registradas, que efectivamente se fuera al valor, y esto me demoraba mucho. Pues con esta modificación del 14 de diciembre del año pasado, se eliminó esa obligación. ¿Qué quiere decir? Estamos flexibilizando. Es más fácil presentar hoy en día un formulario 11, un 12 y un 11A para presentar operaciones de sustitución y cancelación de inversión extranjera en Colombia y de inversión colombiana en el exterior. En materia de registro de inversión de capital del exterior en Colombia, ¿qué pasaba? Es que la extranjera en el país se divide en inversión directa y en inversión de portafolio. La inversión directa es la que yo hago en todos los destinos que les contaba ahorita, de fondos de capital privado, acciones, negocios fiduciarios, en fin. La inversión de portafolio es la que yo hago en fondos de inversión colectiva o en acciones que están registradas en el Registro Nacional de Valores Emisores. Aunque esa también yo hoy en día puedo decir que es directa, yo tengo ánimo de permanencia, pero por regla general, esa es la inversión de portafolio. ¿Y qué pasaba? Cuando yo hacía mi inversión de portafolio y la liquidaba, eso es una suma con derecho a giro, y yo con esa inversión de portafolio, porque vendía las acciones que cotizaban en el Registro Nacional de Valores Emisores en Colombia, que cotizaban en la Bolsa de Colombia, yo con esa liquidación de esa inversión de portafolio, podía hacer otra inversión de portafolio. Pero si yo liquidaba una inversión extranjera directa, esa inversión extranjera directa, yo no la podía utilizar para hacer inversión de portafolio. Entonces, en la práctica, ¿qué pasaba? Me tocaba casi que girar los recursos, canalizar los recursos como un retorno de mi inversión extranjera y volverlos a traer para hacer la inversión de portafolio. Con la modificación del 14 de diciembre de 2020 se permite que yo haga inversión de portafolio con sumas con derecho a giro originadas tanto en mi inversión de portafolio como en inversión directa. Un inversionista extranjero tiene un apartamento en Colombia, debidamente registrado como inversión en inmuebles, lo vende y con esos recursos puede comprar acciones en el Registro Nacional de Valores Emisores. Una modificación bastante importante en materia de inversión de portafolio. Un tema que se modificó un poquito más operativo, pero que también nos facilita un poquito de pronto la celeridad en los procesos, es que yo hoy en día, tanto el intermediario del mercado cambiario como yo, si soy titular de cuenta de compensación, puedo asignar el código de identificación de la empresa receptora de inversión colombiana en el exterior. ¿Quién lo asignaba antes del 14 de diciembre del 2020? El Banco de la República directamente. Con esta modificación, repito, tanto el intermediario del mercado cambiario como yo, si soy titular de cuenta de compensación, lo puedo hacer. Sigamos, por favor, Camila. En materia de inversión colombiana en el exterior, hubo una modificación que en la práctica yo creo que tiene bastantes retos. Y es que se permite que hoy en día yo haga una inversión colombiana en una empresa del exterior, pagando esa inversión con mi tarjeta de crédito. ¿Y qué hizo el régimen? Incluyó los numerales cambiarios para poder reportar la inversión colombiana directa en el exterior pagada con una tarjeta de crédito emitida ya sea en Colombia o en el exterior. ¿Por qué digo que esto tiene bastantes retos? Primero porque pareciera que no es tan claro yo cómo puedo comprar acciones, por ejemplo, en una sociedad en Panamá con mi tarjeta de crédito. Habrá que ver eso en Panamá, cómo me lo reciben, como sea, no sé. Pero segundo, desde el punto de vista operativo, habrá que ver los intermediarios del mercado cambiario, los bancos que tienen la inversión, que tienen, perdón, mi tarjeta de crédito, cómo van a poder recibir ese reporte para que a mí me quede canalizada la inversión.
Entonces yo compré acciones de una sociedad en Panamá y la pago con mi tarjeta de crédito, y yo, Diego Vega, personalmente todos los meses entro a la página de internet de mi banco y pago mi tarjeta de crédito desde ahí. Seguramente los bancos van a tener que modificar sus páginas de internet para que yo pueda de alguna forma, si pagué una inversión colombiana directa en el exterior con mi tarjeta de crédito, presentar electrónicamente ese formulario número 4, formulario 4 ya no se llama así, pero esa declaración de cambio por inversiones internacionales, de tal forma que me quede registrada mi inversión colombiana directa en el exterior. En materia de endeudamiento externo, ¿qué se modificó? Se modificó el régimen diciendo que yo siempre he podido anular el registro de endeudamiento externo. Entonces, cuando yo registro un endeudamiento externo, yo lo primero que tengo que hacer es ir a donde un intermediario del mercado cambiario, hablemos de un endeudamiento pasivo, llevar un formulario 6 con todas las condiciones de mi crédito, y después viene el desembolso. Pero yo podía o puedo anular ese registro de endeudamiento externo porque por alguna razón no me prestaron los recursos, no desembolsaron los recursos, pero yo sí registré el crédito. Y hay un procedimiento establecido en la norma cambiaria para anular el registro de endeudamiento externo. Lo que aclaró el Banco de la República el 14 de diciembre de 2020 es que dice que yo únicamente puedo anular el registro de endeudamiento externo cuando yo pueda comprobar que no hubo desembolso en el exterior. ¿Por qué? Porque si efectivamente ya hubo un desembolso, pues ya me prestaron los recursos. Y si ya me prestaron los recursos, al ser una operación de obligatoria canalización, yo tengo que canalizar el pago de ese endeudamiento externo. No puedo simplemente decir, ¿sabe qué? Eso ya no es un endeudamiento externo, entonces ese endeudamiento nunca existe. Y en materia de inversiones financieras y en activos en el exterior, aquí hay una modificación bastante interesante. De hecho, hace poquito estaba hablando con un cliente que en noviembre hablamos y el cliente me decía, oiga, yo liquido mi inversión en el exterior y la quiero reinvertir. Y en ese momento la recomendación nuestra fue, desafortunadamente, lo que no está permitido está prohibido, el régimen no lo permite, usted tiene que canalizar las divisas para liquidar mi inversión financiera en activos en el exterior y con esos recursos hacer una inversión afuera. ¿Cómo se modificó el régimen el 14 de diciembre del año pasado? Permitiendo que ese cliente con el que hablé en noviembre pudiera hacer esa operación, porque ahora se adicionó la posibilidad para que una inversión financiera en activos en el exterior se haga sin canalización de divisas y provenga ya sea de la reinversión de mi inversión financiera o de mi inversión directa. Entonces yo puedo tener un apartamento en Estados Unidos, liquidarlo y con eso constituir un CDT, pero también puedo tener una sociedad en Delaware, liquidar mi sociedad, que es esa inversión colombiana directa en el exterior, no financiera, y con el producto de esa liquidación de esa inversión directa, constituir el CDT. Otra vez, estamos ante un evento de flexibilización, porque como el régimen cambiario existe para fines estadísticos, lo que me dice es, ok, si usted va a hacer una inversión de este tipo, usted en todo caso tendrá que cancelar su registro de inversión, y yo estadísticamente ya sé que usted no tiene acciones en Delaware y probablemente utilizó esas acciones para hacer una inversión financiera en activos en el exterior. Digamos, por favor. Una mención rápida al tema de inversión financiera en activos en el exterior, porque esto desde mayo del año 2018 ha generado un poquito de confusión. Yo no estoy obligado a hacer inversiones financieras en activos en el exterior canalizando siempre las divisas. Si yo compro un apartamento en el exterior, si yo abro un CDT, si yo compro acciones que cotizan en la bolsa de Nueva York, yo lo puedo hacer de dos formas. Si yo paso las divisas a través de un intermediario del mercado cambiario, sí me toca canalizarlas. Si yo paso las divisas desde mi cuenta de compensación, sí las estoy canalizando y tengo que presentar una declaración de cambio por inversiones internacionales con el numeral que corresponde a inversión financiera en activos en el exterior. Pero el régimen me permite que yo haga inversiones financieras en activos en el exterior con divisas del mercado libre. Diego Vega tiene una cuenta en un banco en Estados Unidos. Con esa cuenta que yo tengo en Estados Unidos, yo puedo sacar la plata ahí, comprarme un apartamento o abrir un CDT. Y no lo tengo que responder. No lo tengo que reportar, perdón. Antes del año 2018, la norma decía que si mis inversiones superaban $500,000 con divisas del mercado libre,
yo las tenía que reportar a 30 de junio del mes siguiente. Eso desapareció. Entonces, hoy en día yo puedo comprar un apartamento de 10 millones de dólares en Estados Unidos y no lo tengo que reportar cambiariamente. El tema tributario, acuérdense que es otro tema y seguramente lo voy a tener que registrar. Pero cambiariamente no lo tengo que reportar. Pero ¿por qué quise dejar este slide acá? Porque la redención de la inversión financiera en activos en el exterior sí la tengo que canalizar. Cuando yo liquido mi CDT en el exterior o cuando yo vendo mi apartamento en el exterior y traigo los recursos al país, haya comprado el apartamento o yo haya hecho ese CDT a través del mercado cambiario o con mi cuenta de afuera, yo tengo que canalizar la redención de la inversión financiera en activos en el exterior con una declaración de cambio por inversiones internacionales. Digamos, por favor. Y en materia de derivados, hubo una modificación a la antigua DODM 144, que era la circular reglamentaria externa que regula regulaba y regula todo el tema de derivados financieros, donde básicamente se actualizó el nombre del departamento. Ya no es Departamento de Operaciones de Mercados, sino es Departamento de Operaciones y Análisis de Mercados. La circular pasó a llamarse DOAM 144 y entró en vigencia estas modificaciones desde el 1 de febrero de este año, hace un mes. Básicamente dos. Se excluyeron una serie de reportes ante el Banco de la República. Recuerden que cuando yo hago un derivado financiero, yo hago el derivado financiero ya sea con un agente del exterior autorizado o con un intermediario del mercado cambiario. Ese agente del exterior autorizado tiene que cumplir con una condición y es que sea una entidad del exterior que haya hecho operaciones de derivados superiores a $1.000 millones en el año inmediatamente anterior. No es que yo pueda hacer un derivado con cualquiera del exterior. Muchos casos, y lo menciono porque tenemos muchos casos donde hacemos, por ejemplo, un diagnóstico en materia cambiaria y cuando revisamos hay un derivado financiero y ese derivado financiero lo hice con mi casa matriz. Y cuando vamos a ver, pues la casa matriz es una empresa común y corriente del exterior que no cumple con la condición de agente del exterior autorizado. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta. Esto no es nuevo, esto siempre ha estado, pero lo que sí se excluyó fue ciertos reportes, porque cuando yo hago el derivado con un intermediario del mercado cambiario, ese intermediario del mercado cambiario es el obligado a reportar el derivado ante el Banco de la República en ese formato en Excel que existe. Pero cuando yo lo hago como residente en Colombia, con un agente del exterior autorizado, soy yo el residente el obligado a reportarlo. Y se excluyeron los reportes de operaciones del mercado mostrador cuando tienen como subyacente divisas, tasas de interés, salvo que se trate de operaciones cuyos subyacentes sean títulos de renta fija, y tasas de interés externas, salvo que el subyacente sea título de renta fija. Cada caso en derivados financieros es diferente, hay que entrar a analizar cuál es el derivado y entrar a analizar si se reporta o no. Y se incluyeron unos nuevos formatos para reportar los derivados por las demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y el reporte por parte de nosotros los residentes, que digo que se tiene que hacer cuando soy yo el que hago un derivado financiero con un agente del exterior autorizado. En materia de tendencias, ¿qué creo yo que viene? O que creo yo no, que hemos logrado hablar con el Banco de la República y que consideramos nosotros dentro del área cambiaria en EY, que muy seguramente va a venir este año. Primero, una modernización completa del sistema estadístico cambiario, donde esto se va a ver reflejado en estos otros dos puntos que se ven acá, y es que yo voy a poder hacer los registros de inversiones internacionales de manera electrónica. Fíjense cómo yo hoy en día tengo que enviar el formulario 11 y el formulario 12 en físico. Ahorita por la pandemia se habilitó temporalmente un correo electrónico para que yo los pueda mandar así, pero no por modificación de la norma. Y también se va a hacer consultas de inversión a través del sistema estadístico cambiario, que esto me parece lo máximo dentro de todas las modificaciones que se logran. Siempre que nosotros en EY le ayudamos a algún cliente con algún proceso de reorganización, venta o lo que sea, hacemos también la parte cambiaria de sustitución de inversiones internacionales, formulario 11 y 12. Y a nosotros siempre le decimos al cliente, oiga, para poder hacer la sustitución y que eso funcione, yo le recomiendo que le pidamos al Banco de la República un estado de cuenta para ver que efectivamente las 200 acciones que usted le está vendiendo inversionista A al inversionista B estén debidamente registradas. Y el banco se demora.
Entonces, lo que está buscando el Banco de la República es que nosotros nos podamos meter directamente a la página del Banco de la República, al sistema estadístico cambiario, y consultar cómo están registradas las inversiones. Esto, ustedes los que lo hayan vivido, el banco se puede demorar 2 semanas, 3 semanas, un mes en enviarme la información de cómo está registrada mi inversión. Esto va a darle celeridad a estos temas, sobre todo teniendo en cuenta, como lo vamos a ver ahorita más adelante, que las sustituciones y cancelaciones sí tienen un término de presentación de 6 meses contados a partir del momento en que se efectuó la operación. Entonces, por ese lado, pues eso va a ser muy bueno. El año pasado, tal vez en noviembre, a mí y a varios del equipo nos llegó un correo del Banco de la República que si queríamos registrar nuestro correo electrónico para mantenernos informados de la modificación al régimen de inversiones, pero eso está ahí a la fecha. Entonces, cuando salga, los mantendremos informados de cuál fue el cambio, pero seguramente va a ser un cambio buscando toda esta modernización. Digamos, adelante. ¿Qué hemos visto nosotros como alternativas para optimizar flujos de caja en tiempos del COVID? Para nadie es un secreto que esto ha generado problemas para las empresas. Las empresas no tienen flujo de caja. Entonces, hemos visto diferentes tendencias que han logrado hacer las empresas, donde acá estamos mencionando unas que pueden ser viables y otras que no. Y arranco por la que está a la derecha, que ya les dije que es importante grabarse con sangre, que eso no se puede. Compensación de obligaciones. Varios clientes. No, es que Diego, no tengo recursos para pagar esa importación, pero a mí me debía una exportación, entonces cruzamos cuentas y así no afecto mis estados financieros. No se puede. Desafortunadamente, el Banco de la República no ha emitido ninguna modificación al régimen donde por causa de la pandemia permita que yo cruce este tipo de operaciones. ¿Qué sí puedo hacer? En temas de endeudamiento externo puedo hacer muchas cosas. Puedo buscar un crédito en moneda legal que incluso me lo otorgue un no residente. Entonces, el no residente hoy en día está facultado para prestarme a mí pesos colombianos. Tiene que cumplir unas condiciones, no son tan sencillas, en el sentido que a mí el banco local, un banco local tiene que abrir una cuenta de uso exclusivo a ese acreedor del exterior para que ese acreedor traiga los recursos a esa cuenta de uso exclusivo de él, los convierta a pesos colombianos y me entregue a mí los pesos colombianos. Es viable en la práctica, lo hemos visto en la práctica, pero las políticas de los bancos muchas veces prohíben abrirle cuentas a no residentes porque no los conocen, porque no están en el país, por diversas razones en sus políticas internas, pero es viable. Puedo refinanciar la deuda. Entonces yo refinancio la deuda y aquí lo que tengo que tener en cuenta es que una vez refinancio la deuda, yo tengo que informar esas modificaciones a las condiciones del crédito que refinancié ante el Banco de la República. Para eso tengo 15 días hábiles. Pero tengo una salvedad ahí, y es que la norma tal vez es la única parte de todo el régimen que dice el no cumplimiento de este plazo no generará inflación cambiaria. Entonces, si no cumplí con los 15 días para informarle que refinancié la deuda y que ahora mi plan de amortización se fue a 5 años y ya no a 2, no me van a sancionar, pero por temas operativos y por temas estadísticos lo tengo que hacer. Presento un nuevo formulario 6 hablando de un endeudamiento pasivo o 7 de un activo donde le digo, mire, ya no le voy a pagar a mi acreedor del exterior en diciembre de 2021, sino en diciembre de 2023. 15 días para modificar, pero si no cumplo con ese término, no me sancionan. Puedo indexar mi crédito y esto funciona muy bien cuando a mí me presta mi oficina principal. ¿Qué estoy haciendo al indexar mi crédito? Lo estoy convirtiendo a pesos colombianos. Entonces, por ese $1.000.000 que me prestó mi acreedor del exterior, yo ya no le voy a pagar $1.000.000, le voy a pagar 3.000 millones de pesos. ¿Qué estoy haciendo ahí? Realmente le estoy trasladando al acreedor el riesgo cambiario. ¿Qué tengo que hacer una vez más? Previo al último pago, tengo que informarle al Banco de la República que indexé el crédito a pesos colombianos y por eso ya no le voy a pagar el $1.000.000, sino $800.000 que me dio los 3.000 millones de pesos. Siempre voy a poder, y esto no solo aplica para deuda, sino también, digamos, para operaciones de comercio exterior, alegar imposibilidad jurídica. Inexistencia, inexigibilidad, caso fortuito, fuerza mayor, hombre, es que definitivamente no pude pagar. Si es en materia de endeudamiento externo, existe un formulario donde yo voy a tener que presentarle al Banco de la República un formulario 3A o una
excepción a la canalización, se llama ese formulario hoy en día, donde le digo que no voy a pagar ese crédito por imposibilidad jurídica. Perfecto. Esto se puede presentar en cualquier momento. Y el Banco de la República lo que me va a decir a mí es que me cancela el crédito, pero esto se va a ir inmediatamente a las autoridades de control, en este caso la Superintendencia de Sociedades, quien va a entrar a analizar si realmente existió una imposibilidad jurídica, inexistencia, inexigibilidad, fuerza mayor, caso fortuito. En materia de comercio exterior, yo también puedo decir, hombre, es que no le puedo pagar la importación y entonces ya no se la voy a pagar. Si yo tengo todos los documentos soporte para mostrar por qué no la voy a pagar, porque realmente hubo una fuerza mayor, un caso fortuito, lo puedo hacer. Pero a diferencia del caso de endeudamiento externo, yo aquí no reporto nada. Quiere decir que el canal cambiario de esa importación me va a quedar abierto por siempre. La DIAN, dentro de los 5 años siguientes, va a poder venir a preguntarme y yo voy a tener que demostrarle cuál fue esa imposibilidad jurídica para no pagar. No hagan lo que hizo algún cliente nuestro una vez, y es que le mandó una cartica a la DIAN informándole todas las exportaciones que una empresa en Venezuela no le iba a pagar, porque primero eso no está contemplado en la ley, segundo esto llamó la atención de la DIAN, se vino a revisar ese cliente, terminó imponiéndole un poco de sanciones. Existen las excepciones a la canalización de divisas. Yo no tengo necesariamente que canalizar todas las divisas, sobre todo en materia de endeudamiento externo. A mí simplemente alguien me puede prestar de afuera para que yo haga una inversión en el exterior. Y piense que en este caso no voy a estar sujeto a tasa de cambio ni nada, sino yo registro el endeudamiento, pero le digo a mi acreedor, gire de una vez para comprar mi apartamento o gire de una vez para constituir la sociedad en inversión directa en el exterior. Y por último, ya lo había mencionado, está la figura de la dación en pago, tanto en deuda externa como en operaciones de comercio exterior. Entonces, puede que ustedes ahorita, a causa del COVID, no tengan el flujo de caja para pagar una importación. Siempre está la figura de la dación en pago viable. Y existe dentro de la declaración de cambio por importaciones de bienes un numeral que se llama dación en pago. Yo voy al banco y digo, cierro este canal cambiario con este numeral porque hay una dación en pago. Entonces yo, a cambio de esa máquina que le debía a alguien del exterior, le doy otra cosa, o un lote que yo tengo en el país, cualquier cosa, y lo reporto. Entonces, a continuación le voy a dar la palabra a Gladys Martín, gerente de EY Law, que nos va a hablar un poquito de la importancia del cumplimiento de las obligaciones cambiarias y todo este tema que viene de ahí. Entonces, Gladys, por favor. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos. Como lo decía Diego, vamos a hablar de la importancia del cumplimiento de las obligaciones cambiarias. ¿Por qué este tema se torna importante? Pues sobre todo teniendo en cuenta que cambiariamente tenemos un régimen sancionatorio bastante oneroso y también hemos visto en nuestra experiencia de nuestros clientes que la DIAN y las supersociedades están investigando y hacen requerimientos frecuentes a las compañías por incumplimientos en sus reportes o por el envío de manera extemporánea de estos. Entonces, toda vez que es súper importante tener eso en cuenta, vamos a revisar algunos de los temas. Empezamos, si me ayudas, Camila, con el siguiente slide. En inversiones internacionales, como ya Diego lo hablaba, el régimen se ha vuelto, se ha flexibilizado bastante en temas de inversiones internacionales. Sin embargo, debemos tener en cuenta pues todas las obligaciones que trae el registro de inversiones internacionales, tanto extranjeras en Colombia como colombianas en el exterior. Entonces, ¿qué tenemos que reportar al banco? Dentro de las modificaciones que se han venido presentando, sobre todo los plazos, bueno, en cuanto a la inversión extranjera, a la actualización de inversión extranjera para las sucursales del régimen especial, que es todo lo que tiene que ver con temas de hidrocarburos y minería. Estas sucursales antes del 30 de junio deben reportar a través de su formulario número 13 todos los movimientos que hayan tenido en la cuenta de inversión suplementaria del capital asignada, que conocemos como ISCA. Entonces, este informe se debe reportar, el incumplimiento pues genera infracciones cambiarias. Esto en cuanto a las sucursales del régimen especial. En cuanto a las compañías, como les decía, este aplica para inversionistas extranjeros que adquieran participaciones en compañías en Colombia, como colombianos que adquieran participaciones en compañías del exterior, y son los cambios que se presenten, porque pueden haber cambios como sustitución. Entonces se puede presentar una sustitución de inversión extranjera, de inversión internacional, porque cambia el titular de la inversión,
porque cambia la empresa receptora, por ejemplo, una fusión, una escisión, entonces ya si yo tenía mi inversión en la compañía A, ahora pasó a mi compañía B. Todos estos cambios, cualquier cambio se debe informar ante el Banco de la República, que yo tenía mi inversión en una compañía, pero la cambié a inmuebles, entonces se debe informar en un plazo de 6 meses. Súper importante y lo hemos visto con mucha frecuencia los requerimientos por parte de las supersociedades por la presentación extemporánea de estas solicitudes de sustitución. Otra cosa que también es importante tener en cuenta es las cancelaciones. ¿Qué pasa? Un inversionista extranjero o la compañía se liquidó en Colombia y se llevó su inversión, giró su capital, sus remanentes de la inversión, pero no canceló la inversión ante el Banco de la República. Entonces, se debe tener en cuenta que 6 meses después de la liquidación de la compañía se debe presentar ante el Banco de la República la solicitud de la cancelación de la inversión extranjera en Colombia. Lo mismo ocurre si es una inversión colombiana en el exterior, también entonces 6 meses se debe presentar la solicitud ante el Banco de la República. Encontramos que en el caso de los registros, digamos, tenemos otras opciones que son sin plazo, sin embargo, por ejemplo, el registro con mecanismos diferentes a divisas, como decía Diego, yo ahora puedo hacer una inversión a través de cualquier modalidad, es decir, puedo capitalizar servicios o un endeudamiento externo. Estas capitalizaciones se deben informar ante el Banco de la República, estos registros nuevos de inversión extranjera o de inversión colombiana en el exterior. No hay plazo, entonces muchos inversionistas dicen, no, pues si no hay plazo lo puedo hacer en cualquier tiempo. ¿Qué pasa? Es importante presentarlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque si yo no tengo mi registro de inversión correctamente realizado ante el Banco de la República, no puedo ejercer mis derechos cambiarios. Entonces, si bien no tiene plazo, sí recomendamos siempre que se haga en el menor tiempo posible. El banco también permite la actualización o unificación de la identificación del inversionista extranjero. ¿Qué pasa? Muchos inversionistas cambian su razón social, si son inversionistas extranjeros pueden cambiar su país de ubicación. Todo esto también debemos informarlo ante el Banco de la República. La modificación de los registros, que se hizo un registro con un formulario 11, pero resulta que se cometió un error, no sé, en el monto de acciones o en el país del inversionista. Estas también yo puedo presentar estas modificaciones ante el Banco de la República en cualquier tiempo. Y la recomposición de capital. ¿Qué es la recomposición de capital? Que cambia el monto de acciones, de las acciones en las que yo tengo representada mi inversión. Entonces también existen formularios que deben presentarse ante el Banco de la República. ¿Qué ha sido, digamos que ha cambiado a raíz pues, del COVID y todo? Y es que el banco habilitó un correo a través del cual se deben presentar estas solicitudes. Antes, todo tocaba radicarlo de manera física ante el Banco de la República, ahora nos permite hacerlo a través de un correo electrónico. Esperamos que con todos los cambios y la modernización que está haciendo el banco, que está aprovechando mucho el uso de la tecnología para poder modernizar todos sus procesos, entonces se mantenga el envío a través de correo o incluso, pues de lo que nos hemos enterado que parte de lo que están trabajando es poder hacer esto en línea, como se hace, por ejemplo, la transmisión que ya vamos a dar del formulario número 10 y otras, y la creación de los códigos de inversionista. Entonces, que estos formularios se puedan diligenciar de manera directa en la página. Por ahora lo que se debe hacer es diligenciarlos y transmitirlos, enviarlos a través del correo electrónico de atención al ciudadano al Banco de la República. A través de estos mismos correos, el banco nos devuelve cualquier requerimiento de información adicional o informa que la solicitud ha sido atendida de manera oportuna. Esto también que genera seguridad en la información, puesto que pues ya se envía, siempre lo que recomendamos es que se haga de un correo autorizado por parte de la compañía y se informe el correo en el cual se van a recibir notificaciones. Y que la persona encargada esté pendiente porque a veces el banco pues sí se demora en sus procesos, pero envía cualquier correo y no se revisa de manera oportuna, entonces también genera retrasos en el reporte de la información. Entonces, esto en cuanto a las inversiones internacionales, que como les mencionaba, es importante tenerlo en cuenta porque sí hemos visto requerimientos a muchas compañías por el envío extemporáneo de estas solicitudes. Continuamos, Camila. Otro tema que es muy importante es el de las cuentas bancarias
tanto para no residentes en Colombia como para residentes en entidades financieras del exterior. Entonces acá, si bien no es un tema de cumplimiento, pero sí es un tema importante tenerlo en cuenta porque muchas personas piensan que eso es algo que no está permitido y es el uso de las cuentas para no residentes en entidades financieras en Colombia. No todas las entidades, o sea, los intermediarios del mercado cambiario catalogados en tipo 1 y 2, que son establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, las cooperativas financieras, la FNI y Bancoldex, están autorizados para recibir depósitos de no residentes en Colombia. ¿Qué pasa? Si bien esto no está, pues no muchas entidades financieras tienen ese producto activo, sí se está trabajando mucho y sí está autorizado por el régimen cambiario que se puede hacer. ¿Qué es importante tener en cuenta con estas cuentas? Que sí existen restricciones para el manejo y para la apertura de estas cuentas. Por un lado están las cuentas de uso general, que son cuentas que se pueden abrir a nombre de cualquier no residente. Sin embargo, a través de estas cuentas no se pueden realizar endeudamientos en moneda legal, no se pueden realizar operaciones de cambio obligatoriamente canalizables, salvo los pagos de importaciones o los recaudos de exportaciones. Pero ¿qué pasa? Si yo colombiano quiero pagar mi exportación a mi proveedor no residente, la cuenta debe estar abierta a nombre del proveedor. Es decir, no le puedo pagar a un tercero, sino de tener una cuenta en pesos en Colombia, donde yo puedo a través de un intermediario pagarle en pesos a estos proveedores. Y de otra parte tenemos las cuentas de uso exclusivo, que por cuentas de uso exclusivo se denominan porque se abren exclusivamente para ciertas operaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos la cuenta de uso exclusivo para inversión extranjera directa, que es una cuenta que puede abrir un extranjero que piensa hacer una inversión directa en Colombia y lo que hace es depositar en ella las divisas para posteriormente pagar su inversión en pesos colombianos. Están las cuentas de inversionistas de capital de portafolio, entonces lo mismo, aquellos entidades extranjeras que quieran hacer inversiones de portafolio acá pueden abrir su cuenta. Cada cuenta de estas debe ser independiente. O sea, yo si quiero hacer todas las operaciones, tengo que tener una cuenta de uso exclusivo para cada uno y esto lo debo informar al intermediario del mercado cambiario de la entidad financiera que me esté haciendo el estudio para aperturar la cuenta. Existen cuentas de depósitos centralizados de valores del exterior y una que pues ha tomado mucha fuerza y se está analizando mucho de las cuentas para operaciones de créditos en moneda legal. Entonces, como hemos visto, el banco ha autorizado los créditos en moneda legal para que pueden otorgar no residentes. Para eso deben tener sus cuentas de uso exclusivo, las cuales deben ser informadas al Banco de la República por el intermediario del mercado cambiario. Igual esto nacen unas responsabilidades para los intermediarios del mercado cambiario y es pues hacer los seguimientos, pedir los soportes correspondientes y estar atentos a que a través de estas cuentas no se manejen tal vez operaciones que no correspondan. Entonces lo que queríamos era contarles que es una opción que está abierta en el mercado para después pasar al siguiente slide y es hablar de las cuentas de colombianos en el exterior, que he visto dentro del chat también varias preguntas que de pronto acá las podamos ir contestando respecto al uso de las cuentas en moneda extranjera para residentes en entidades financieras del exterior. Entonces, ¿quién puede tener una cuenta bancaria en el exterior? Cualquier residente en Colombia. Siempre que el Banco del Exterior, pues a través de sus, pues tendrán sus, pedirán sus documentos o sus soportes para poder aperturar estas cuentas, pero digamos desde el punto de vista del régimen cambiario no existe restricción. ¿Qué pasa? Vemos que existen dos tipos de cuentas, que son las cuentas del mercado no regulado o como hablamos muchas veces de cuentas del mercado libre y las cuentas de compensación. Entonces, ¿qué pasa con las cuentas del mercado libre o mercado no regulado? Como lo mencionaba, es una cuenta que puede abrir cualquier residente, no requiere ningún tipo de informe ni reporte al Banco de la República, son usadas por las sucursales del régimen cambiario especial, como lo mencionaba de pronto para los que no conocen las sucursales del régimen especial, son sucursales que se dedican a temas de hidrocarburos y minería, entonces como tienen acceso restringido al mercado cambiario, sus pagos, sus recaudos de alguna de sus operaciones lo pueden hacer a través de cuentas del mercado libre.
Yo puedo tener una cuenta del Mercado Libre y puedo transferir de esta a mi cuenta de compensación, que ya vamos a ver cuáles son las cuentas de compensación, y no sin ninguna restricción. Y puedo hacer a través de estas operaciones de servicios que no están dentro catalogadas como operaciones de obligatoria canalización, pues puedo hacerlas a través de estas cuentas. Ahora bien, las cuentas de compensación. Entonces acá es donde de pronto nacen las mayores dudas. ¿Cuál es la diferencia de que la cuenta sea del Mercado Libre o cuenta de compensación? Su registro ante el Banco de la República. Para las entidades financieras del exterior, que esto es importante aclararlo, existen cuentas bancarias, bueno, ellos tendrán su catálogo, sus cuentas catalogadas como ellos, como de acuerdo a su normatividad, cuentas de ahorro corrientes, pero el término de cuentas de compensación es un término utilizado solamente en la normatividad cambiaria colombiana. ¿Qué me convierte una cuenta en cuenta de compensación? Mi registro ante el Banco de la República. ¿Qué me permite? ¿Por qué mi cuenta se convierte en una cuenta de compensación? Porque a través de la misma realizo operaciones de obligatoria canalización o pagos de operaciones internas. Entonces, en el momento, yo puedo tener mi cuenta del Mercado Libre, pero en un momento decido que a través de esta cuenta voy a canalizar una operación de obligatoria canalización o voy a pagar o a una entidad en Colombia que también sea titular de cuenta de compensación, una operación interna, entonces ya en ese momento me nace la obligación de registrar mi cuenta bajo el mecanismo de compensación. Que así como me trae beneficios, también qué obligaciones tengo con estas cuentas, y estas cuentas sí deben ser reportadas ante el Banco de la República. Y ante la DIAN, yo debo registrarlas ante el Banco de la República, registrarlas ante la DIAN y remitir información, que ya lo vamos a ver más adelante, información periódica a estas entidades. ¿Qué puedo hacer yo con esta cuenta? Como les decía, pagar mis operaciones de obligatoria canalización, pagar operaciones internas, transferir a mis cuentas del Mercado Libre. Si tengo cuentas del Mercado Libre o cuentas que no tengo registradas ante el Banco de la República, puedo transferir mis recursos a estas cuentas y reportar la información mínima. ¿Me ayudas con el siguiente slide? Listo. Que los procedimientos que generan estas cuentas de compensación, entonces, como les decía, ¿qué reportar? Yo debo reportar, y esto es importante tenerlo en cuenta, y es si yo soy titular de una cuenta, debo reportar absolutamente todos los ingresos y egresos de mi cuenta. ¿Qué pasa? A veces existen, no sé, existe un débito que por alguna razón me debitaron $100.000, pero luego me los volvieron a abonar porque fue un error de la entidad bancaria. Igual yo debo reportar todo. Existen unos numerales de errores bancarios, o si fue el pago de algo y luego me fue devuelto, pues tengo que mirar la característica del pago y con el numeral cambiar y luego como una devolución, pero debo reportar todos los créditos y débitos de mi cuenta. No se permite el neteo de movimientos. Como lo mencionaba, si no existen movimientos en un mes de mi cuenta de compensación, yo registré mi cuenta y puede que en algún mes no haya hecho ningún tipo de movimiento, ni siquiera los gastos que cobran a veces las entidades financieras, igual debo reportar el formulario número 10. Esto se debe tener mucho en cuenta y es muy importante porque ¿qué pasa? Las entidades a veces dicen, no, como no tuve movimientos, pues tranquilo, no reporto el formulario número 10. No, se debe reportar porque eso también genera una infracción cambiaria. Hay una opción cuando yo voy a transmitir esto, que lo hago a través de la página del Banco de la República, que me dice sin movimientos y transmito el formulario número 10. ¿Qué más debo reportar? Debo reportar las devoluciones. Es decir, si hice una transferencia, pero como lo mencionaba, me hicieron la devolución por algún motivo, debo reportar estos movimientos. Las inversiones financieras en activos en el exterior. Yo puedo, con los saldos que tengo en mi cuenta bancaria o invertirlos en, no sé, en un CDT, en un bono en el exterior, esto se debe reportar. Hay una parte del formulario número 10 que es el saldo de mis inversiones financieras, entonces hay que mantenerlo actualizado y reportar estas inversiones financieras. Cuando realizo operaciones, que esto es muy importante cuando nosotros lo mencionamos, y es las operaciones internas, siempre que yo vaya a hacer una operación interna, es decir, a pagarle a otro colombiano, a otra compañía residente, quien sea titular de cuenta de compensación, es solicitar los datos de su cuenta de compensación. ¿Por qué? Porque estos datos, como es el código y el NIT, yo los debo reportar al Banco de la República, así como también siempre debo reportar el NIT con
de los intermediarios del mercado cambiario con los que haga operaciones, por ejemplo, de compra y de venta de divisas. Que si yo vendo divisas de mi cuenta de compensación a un intermediario, debo reportar el NID del intermediario con el que hice la operación. ¿Por qué? Porque el intermediario a su vez también reporta la operación y el Banco de la República hace un match de esas operaciones y valida que sí efectivamente se estén reportando de lado y lado las operaciones. Lo mismo pasa con las operaciones internas. Hay una opción, como lo mencionó Diego, no siempre yo debo canalizar mis endeudamientos, mis créditos obtenidos en el exterior, porque por alguna razón si fue desembolsado en el exterior, pues no debo hacer la canalización. Sin embargo, sí debo informar esto a través de un formulario de excepciones a la canalización. La norma dice que esto lo puedo hacer a través de un intermediario del mercado cambiario o si soy titular de cuenta de compensación, también puedo ingresar a la página y transmitir este formulario de excepciones a la canalización. ¿Cómo reportamos los movimientos del formulario número 10? Entonces lo hacemos de forma electrónica, ingresando al banco, diligenciando el formulario número 10 o también a través de un archivo XML que yo puedo cargar en la página del Banco de la República y transmitir la información. Hay algunas, creo que hay una pregunta incluso de esto, algunas oportunidades en las que debo realizar la declaración de cambio, una declaración de cambio anterior a la transmisión del formulario número 10, como es en los casos de inversiones internacionales y de endeudamiento externo. No en todos los casos. Para el caso de inversiones internacionales hay unos numerales específicos como es el 4035, que es inversión directa, que se deben transmitir previo al formulario número 10. Para los casos de endeudamiento externo, sí son casi en todos los casos cuando yo desembolso, cuando pago intereses, siempre debo reportar previo mi declaración de cambio por endeudamiento externo. ¿Por qué? Porque como yo tengo un número de endeudamiento externo registrado ante el Banco de la República, entonces cada vez que pago intereses o pago capital o me desembolsan, debo hacer mención a ese número de endeudamiento sobre el cual estoy haciendo las operaciones. Entonces, por esta razón, se deben reportar a estas declaraciones ante el Banco de la República y posterior, entonces se hace la transmisión del formulario número 10. ¿Cuándo debo reportar? Antes del último día del mes siguiente objeto de reporte. Es decir, si yo voy a reportar la información del mes de febrero, tengo hasta el último día del mes de marzo para hacer esta transmisión. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que la página del Banco de la República no está habilitada ni los días festivos y los días hábiles solamente de 8 a.m. a 7 p.m. Súper importante tenerlo en cuenta porque a veces entramos a las 8 de la noche del último día y ya no nos, ya está por fuera, o sea, simplemente no nos deja loguearnos ni nada o nos dice a esta hora ya no funcionan los sistemas del Banco de la República y esto puede generar, no, esto casi siempre genera y casi siempre la DIAN va a hacer requerimiento de información y va a hacer imposición de sanción por el envío extemporáneo de la información. Estos son los procedimientos en cuanto al Banco de la República que me genera la administración de las cuentas de compensación. En cuanto a la DIAN, en el siguiente slide, podemos ver el reporte de la información exógena cambiaria. Aquí, a diferencia del reporte del formulario número 10, y es que si yo no tengo operaciones que están establecidas en la resolución de la DIAN, que deba transmitir al banco, a la DIAN, no debo hacer el reporte. Acá, ¿yo qué debo reportar a la DIAN? Entonces reporto mis operaciones de importaciones de bienes, de exportaciones, de endeudamiento externo, que respecto al endeudamiento siempre ha habido una gran inquietud y es cuáles son las operaciones de endeudamiento que yo debo reportar. Acá debemos tener en cuenta que respecto a las entidades que ejercen vigilancia y control de las operaciones de cambio, tenemos por un lado a las supersociedades y por otro lado a la DIAN, donde las supersociedades ejerce control sobre las operaciones de inversiones internacionales y de endeudamiento externo, y las demás operaciones están bajo control y vigilancia de la DIAN. Esas demás operaciones son las que debemos transmitir a la DIAN, es decir, cuando yo tengo una operación de inversión internacional, inversión directa, colombiana en el exterior o extranjera en Colombia, estas operaciones no deben ser reportadas a la DIAN. Lo mismo mis endeudamientos por capital de trabajo. Ya si es un endeudamiento, por ejemplo, por una financiación de una exportación, una prefinanciación de una exportación, una prefinanciación de un anticipo de una importación donde yo tuve que registrar un endeudamiento externo,
al corresponder a una operación de comercio exterior, debe ser reportada a la DIAN. Por eso, la normatividad de la DIAN siempre me va a mencionar las operaciones de endeudamiento externo, pero son solamente estos endeudamientos que estén bajo control y vigilancia de la DIAN. ¿Cómo reporto yo? Pues la DIAN me tiene establecido un formato para cada una de estas operaciones. Aquí es importante tener en cuenta que las inversiones a partir del 1 de enero del 2020, la DIAN estableció y ejerció control sobre las operaciones de inversiones financieras y en activos en el exterior. Entonces, estas operaciones, si bien como les mencionaba, las inversiones están bajo control y vigilancia de las supersociedades, hay una excepción y son las inversiones financieras y en activos en el exterior. Entonces, estas operaciones ya deben ser reportadas a la DIAN dentro del mismo formato 1062, que es el que habla de servicios y transferencias. Este formato recoge tanto las operaciones de servicios, las operaciones de cuentas de compensación y ahora las inversiones financieras y en activos en el exterior. Entonces es importante, cuando yo soy titular de cuenta de compensación, debo asignar a cada una de mis operaciones un número y debo diligenciar cada uno de los formatos con el número y la fecha de cada una de mis operaciones de manera detallada. Es algo que no mencioné, que al Banco de la República va mi información de manera consolidada, pero a la DIAN sí debe ir de manera detallada, por lo que siempre tenemos que llevar un control de todas nuestras operaciones con los documentos aduaneros correspondientes para poder construir la información y los archivos XML que se deben enviar a la DIAN. El año pasado, hasta junio, salió a discusión una modificación a la normatividad cambiaria relacionada con la información exógena cambiaria. Pues aún estamos esperando que se realice esta modificación porque pues a la fecha no han hecho modificación de la forma de reportar esta información. Lo que pues a veces se maneja un prevalidador que está como desde el 2011 y nunca ha sido modificado. Entonces pues estamos a la espera de que la DIAN también pues modernice su sistema de reporte de información. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, al tener que manejar esta información de manera casi manual, pues hay mucho riesgo de que se presenten inconsistencias al momento de transmitir la información, y aquí cobra mucha importancia lo que es el uso de la tecnología y de crear que las compañías diseñen mecanismos y aplicativos para que puedan, si quieres pasamos a la siguiente slide, que creen aplicativos. Acá mientras les cuento, se está proyectando un video de un aplicativo que nosotros estamos manejando y es con el fin de poder garantizar el manejo de la información. Porque ¿qué pasa? Manejar la información de manera manual pues nos representa muchos riesgos de errores. ¿Y qué pasa? Pues manejando la información a través de aplicativos o de medios tecnológicos, pues podemos hacer es que las personas se puedan concentrar en temas de estrategias de negocios más que en temas operativos. Entonces, en el mercado se manejan sistemas. Nosotros hemos desarrollado también un aplicativo interno que nos permite eso, manejar la seguridad de la información, poder generar la información de manera automática, porque como les decía, si bien la DIAN nos ofrece el prevalidador cambiario, que es un aplicativo como una macro en Excel en la cual podemos elaborar la información, pues esto se hace de manera manual y la verdad no ejerce muchas validaciones, porque hemos visto en muchos casos que se presentan investigaciones por parte de la DIAN por errores en la transmisión de la información exógena que no se identificaron en el momento de la transmisión y que tampoco el sistema nos ayudó a evidenciar estos errores. Entonces, pues hasta aquí todo el tema de cumplimiento. Como les decía, la DIAN y las supersociedades están muy pendientes de todos estos temas de incumplimiento sobre todo. Entonces sí, muy importante tenerlos en cuenta, las fechas, los plazos. Las fechas de transmisión de la información exógena cambiaria pues son de acuerdo al calendario que publica la DIAN, que son de acuerdo a al último dígito del NID, perdón, sin tener en cuenta el dígito de verificación. Entonces, de acuerdo a esto, empieza más o menos el 10º día hábil de cada mes y termina el día 20 de cada mes, y de acuerdo al NID, pues es la fecha en que nos toca reportar.
Este es todo el tema. Ahora vamos a pasar a un tema de preguntas para poder responderles a ustedes todas las inquietudes que han surgido a medida de la capacitación. Gladys, gracias. Entonces, tenemos bastantes preguntas. Vamos a responder las preguntas como nos las han preguntado. Gladys, yo te voy a estar haciendo algunas preguntas y tú me ayudas con las respuestas, otras las respondo yo, y por favor, si tienen más Claro que sí. preguntas, las van haciendo en el chat. Ok, entonces vamos viendo estas preguntas. ¿Cómo formalizo divisas que llegan a la cuenta de compensación y van destinadas a un ex empleado? Ok. Frente a esta primera pregunta, hay que tener en cuenta algo que incluso Gladys lo estaba mencionando. Recuerden que a través de la cuenta de compensación yo únicamente puedo hacer operaciones propias del titular de la cuenta. Entonces, para la pregunta que nos están haciendo en este caso, yo creería que hay un riesgo en materia cambiaria, que en caso de alguna investigación de la DIAN, más allá de mirar cómo yo formalizo esas divisas, porque la única forma de formalizarlas sería sacándolas con un numeral de otros conceptos, realmente no existe una figura, un numeral específico para este tipo de operaciones. Pero aquí el riesgo que yo creo que existe es que si esas divisas son del ex empleado, pues realmente esas divisas no debieron haber entrado a la cuenta de compensación de la compañía, porque por más que sea un empleado de la compañía, es una persona diferente al titular de la cuenta de compensación. Luego, esa operación no se puede dar. Yo no puedo recibir en mi cuenta de compensación divisas de un tercero, salvo las excepciones consagradas en la misma norma cambiaria en el capítulo 8 de cuentas de compensación, donde dice, uno, los patrimonios autónomos pueden recibir las divisas de su fideicomitente para las operaciones que tenga que hacer, siempre que esté, pues obviamente esto estipulado en el contrato. Y dos, las empresas receptoras de la inversión pueden recibir las divisas de los inversionistas para canalizarle las inversiones extranjeras que hagan en el país. Entonces, salvo esas excepciones, no se podría. Entonces, para responder la pregunta, pues el numeral sería de otros conceptos, pero creo yo que ahí habría una contingencia. Ahí apareció un mensajito para que por favor nos ayuden con esa consulta que nos está poniendo Camila. Tenemos un minutico. Tú me dices cuándo, Camila, podemos seguir si ya tenemos la mayoría de las respuestas. Dale, a ellos les sigue saliendo en la pantalla y en un minutico aproximadamente se sale. Pero puedes continuar mientras tanto. Ok. Lo que pasa... no, ya. Ustedes nos envían las memorias. ¿Puede un banco comercial pactar un derivado financiero con una contraparte no residente en Colombia y no considera un agente autorizado del exterior? La respuesta es no. La respuesta es la circular de OAM 144 es muy clara en decir con quién puedo hacer yo derivados financieros, como lo mencionábamos hace un rato, y son con dos: intermediarios del mercado cambiario local, y si es con alguien de afuera, sea un banco o no sea un banco, tiene que cumplir con la condición de agente del exterior autorizado, es decir, haber realizado operaciones de derivados superiores a $1.000 millones en el año inmediatamente anterior. El material del evento sí va a ser subido en la página. Aquí hay unas preguntas. ¿Las compensaciones a favor o en contra se pueden realizar a través de un patrimonio autónomo? Fíjense que aquí el tema del patrimonio autónomo yo tengo que tener mucho cuidado, porque varios conceptos del Banco de la República
dicen expresamente que los patrimonios autónomos pueden hacer las mismas operaciones que pueden hacer tus fideicomitentes. Luego, si yo no puedo compensar una operación de obligatoria canalización como residente en Colombia, una importación con un servicio, con una exportación, lo que sea, a través de un patrimonio autónomo tampoco lo podría compensar, porque solo puedo hacer las mismas operaciones que puede hacer un fideicomitente. Una pregunta aquí, Gladys, nos dicen, cuando se reporta el numeral 4560 de retorno de inversión, ¿es correcto que solo se reporte en el F10 sin tener que reportar ningún otro formulario? Sí, como les mencioné hace un momento, se reportan declaraciones de cambio por inversiones internacionales para unos numerales específicos como son el 4026, 4032, 4035, entre otros, dentro de los cuales no está incluido el 4560. Entonces está bien que se reporte directamente en el formulario número 10 sin tener que reportar una declaración de cambio de manera previa. Gracias. Cuando yo no tengo cuenta de compensación y traigo un dinero como anticipo a futuras capitalizaciones y el formulario 11 se reporta tarde, ¿hay sanción? Ok. Aquí tengo que tener en cuenta varias cosas. Primero, el anticipo para futuras capitalizaciones desde julio del año 2017 es una operación de endeudamiento externo para efectos cambiarios. Entonces, yo no traigo dinero como anticipo para futuras capitalizaciones, mejor dicho, para traer recursos como anticipo para futuras capitalizaciones, yo lo tengo que traer como deuda, es decir, yo primero tengo que ir a un banco, a un intermediario del mercado cambiario, y registrar el endeudamiento externo marcando el código que corresponde a anticipo para futuras capitalizaciones. Eso es lo primero que tengo que hacer. Lo segundo que tengo que hacer es desembolsar ese anticipo con una declaración de cambio por endeudamiento externo. Antes del año 2017 existía un numeral dentro de la declaración de cambio por inversiones que era el 4037 que se llamaba anticipo para futuras capitalizaciones. Como este numeral desapareció y es una operación de endeudamiento, entonces yo lo traigo, repito, con una declaración de cambio por endeudamiento externo. ¿Qué debo hacer yo con el anticipo para futuras capitalizaciones? Por regla general, capitalizarlo porque esa es la finalidad y por ahí hay una norma también en el decreto 119-2017 que dice palabras más, palabras menos, que yo no puedo disfrazar un crédito como anticipo. Entonces, si es anticipo es porque yo tengo toda la intención real de capitalizarlo. ¿Qué hago? Puede pasar que por alguna razón no lo capitalice y lo devuelvo. Y lo normal es que lo capitalice. Cuando yo lo capitalizo, tengo que presentar un formulario 11. Pero aquí para contestar la pregunta que dice el formulario se reporta tarde, ese formulario 11 no tiene término para su presentación. A diferencia de la sustitución y la cancelación, que yo tengo 6 meses para presentarlo, cuando es una operación de esta naturaleza, anticipo para futuras capitalizaciones, que yo reporto la capitalización con el F11, no tengo plazo. Entonces ahí no habría lugar a ninguna sanción porque no había una presentación extemporánea del formulario 11. El formulario 11 se reporta en cuando el formato por mail del Banco de la República. Ok, el formulario 11 se reporta en el formulario 11, la sustitución de inversión o la capitalización de una suma con derecho a giro, de un servicio, lo que sea, se reporta en el formulario 11. Lo que me permite el régimen hoy en día es transmitir ese formulario 11 a través de una dirección que temporalmente incluyó a causa de la pandemia. Esa atención al ciudadano, ¿cómo es la dirección exacta, Gladys? Atención al ciudadano @banrep.com. Exacto, sí. Entonces, lo que antes yo lo tenía que llevar físico, de hecho todavía lo tengo que llevar físico, pero por la pandemia permitieron que se transmita como un adjunto a ese correo electrónico, pero sigue siendo el mismo formulario 11 que yo bajo de la página del Banco de la República y ahí están todas las condiciones del crédito. Respecto al acceso directo a la página del banco para descargar los estados de cuenta, ¿para cuándo se estima tener esa mejora? Eso es una buenísima pregunta, ¿verdad? De hecho, yo estaba esperando que saliera el primer trimestre de este año, pero no ha salido. La verdad, no tengo muy claro. No sé, Gladys, si tú has oído algo, pero No, pues, personalmente no. Todos esperamos que el primer semestre, pero pues aún no han dicho nada. Tratándose de inversiones en sociedades en Colombia que están a nombre de un trust en el exterior, ¿cómo registran la inversión? ¿A nombre del trust o del trustee? Ok.
Aquí se registra dependiendo quién va a ser el titular de la inversión de esas acciones en Colombia. Si en el libro de registro de accionistas aparece el trust, yo registro el trust, porque adicionalmente puede ser titular de inversión extranjera cualquier vehículo en el exterior, no necesariamente tiene que ser una persona jurídica. Entonces, perfectamente, si las acciones están a nombre del trust y no del trustee, pues yo tengo que registrar como inversionista extranjero al trust. ¿Cómo se reporta la inversión suplementaria a la DIAN? Teniendo, Dale, adelante, Gladys, por favor. sí, como lo mencionaba, al ser una inversión, una operación que está bajo vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, no se debe reportar a la DIAN. Entonces, yo les explicaba el formulario número 3, el Banco de la República, es el único reporte que se hace sobre la inversión suplementaria. Cuando se cancela una deuda entre dos no residentes, ¿qué se debe informar ante el Banco de la República? Es decir, se hace una cesión de la deuda entre ellos, donde el residente queda como nuevo acreedor de la deuda. Cuando se cancela una deuda entre dos no residentes, ¿qué se debe informar ante el Banco de la República? Ok. Cualquier modificación a las condiciones de un crédito, yo las tengo que reportar, como les decía, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se realizó la modificación. Si no cumplo con esa obligación, no voy a tener ninguna sanción. Incluso, por ahí hay una norma para que tengan en cuenta dentro del capítulo 6 de endeudamiento externo, que dice que si a causa de cualquier acto, contrato o lo que sea, un residente queda como acreedor o deudor de un no residente, yo tengo 6 meses para reportar y abrir el canal cambiario para registrar ese endeudamiento externo, ya sea pasivo o activo, ante el Banco de la República. ¿Puede una sucursal del régimen especial cambiario con dedicación exclusiva a la industria petrolera subarrendar una oficina sin perder la dedicación exclusiva? Es una muy buena pregunta. Yo creería que sí. No, esto no está escrito en la norma. Yo creería que sí. Yo lo que tengo que tener cuidado es que pues esa no se vuelva la actividad de la sucursal, porque en ese momento voy a perder completamente la dedicación exclusiva al sector. Pero el hecho que yo subarriende una oficina no necesariamente por eso voy a perder mi calidad de empresa del sector. Buenas tardes. ¿De quién es la responsabilidad de realizar las cancelaciones o sustituciones de inversión del exterior en Colombia? ¿Del inversionista o del residente? Me quedé esperando que pensé que la iba a contestar. No, del inversionista. Gracias. Yo la iba del inversionista, o sea, las responsabilidades en cuanto a los registros de inversión extranjera en Colombia es del inversionista. ¿Qué pasa? Que entre las flexibilizaciones que nos ha dado el régimen cambiario, ahora permite que estas sustituciones las pueda firmar el representante legal de las empresas receptoras actuando como apoderados de esos inversionistas. Pero si vamos a ver la responsabilidad, es del inversionista extranjero. Totalmente. Quisiera saber si es posible nos indiquen en el tema de inversiones qué tan usual es que para recibir divisas que se deben canalizar como inversión, pero por temas o circunstancias especiales se reintegren con formulario 5, numeral de otros conceptos, aludiendo que luego pueden cambiar el formulario y realizar el registro de la inversión. Aquí hay dos temas. Uno, a mí me podrían sancionar por indebida canalización, sí, pero la segunda parte de la pregunta casi que responde lo primero, y es que como yo puedo modificar las declaraciones de cambio hoy en día en cualquier momento, aquí la recomendación es darse cuenta que eso quedó mal canalizado y cuanto antes modificar esa declaración de cambio por servicios, transferencias y otros conceptos a una declaración de cambio por inversiones internacionales para que me quede debidamente registrada la inversión y para que me evite una sanción de la Superintendencia de Sociedades. Si una sociedad colombiana presta dinero a otra sociedad colombiana, pero se la deposita en una cuenta del exterior, Gladys, ahorita hablo de eso. Entonces, respóndelo. ¿Cómo debe hacer esta canalización? ¿Debo hacerlo el acreedor o el deudor? Perdón. Que no vi la pregunta, Diego. ¿Me repites que no la encontré?
Ok, un segundo. Si una sociedad colombiana presta dinero a otra sociedad colombiana, pero se la deposita en una cuenta en el exterior, ¿cómo debe hacerse la canalización? ¿Debe hacerla el acreedor o el deudor? No, en este caso, si es entre dos colombianos, entre dos empresas colombianas, hay un concepto del Banco de la República precisamente que dice que es la única operación que yo no lo puedo hacer a través de cuentas de compensación y es el desembolso de créditos. Los únicos autorizados a desembolsar créditos en moneda extranjera son los intermediarios del mercado cambiario. Por lo tanto, en este caso, se debe hacer el desembolso en pesos. Ya, digamos, si va a hacer el pago de la deuda o atender servicios de la deuda, sí se podría hacer a través de cuentas en el exterior, que tendrían que estar registradas como cuentas de compensación o registrarse posterior a estos movimientos, pero los desembolsos deben hacerse en moneda legal. Gracias, Gladys. También nos preguntan, ¿podrían por favor aclarar cuáles son las operaciones que están bajo el régimen sancionatorio de la DIAN y cuáles de las supersociedades? Ok. Aquí yo lo hago siempre por el que es más sencillo. Todo lo que tiene que ver con endeudamiento externo y con inversiones internacionales es competencia de la DIAN. Todo el resto, incluso la competencia residual, la tiene la DIAN. Pero Superintendencia de Sociedades es inversiones y deuda. Eso es el decreto 1747 del 91. Todo lo que tiene que ver, repito, con inversión y endeudamiento. Toda la competencia residual la tiene la DIAN, importaciones, exportaciones, derivados, avales, cuentas de compensación, pago de operaciones internas entre residentes y como les digo, incluso el numeral tercero al final dice la competencia residual de cualquier otra operación de cambio que no esté ahí expresamente estipulada, la va a sancionar la DIAN. Gladys, por favor, ¿podemos informar la resolución donde se pueden ver las fechas de presentación de la información cambiaria y de la información exógena cambiaria? La DIAN publica anualmente el calendario, ya les pongo el link aquí en el chat, el calendario de las fechas en que se debe reportar durante todo el año la información exógena cambiaria. Entonces, permítanme, ya se los publico, que lo publicó hace como un mes, entonces ya se los comparto. Ok. ¿Es obligatorio el registro de cuentas por cobrar que tenga con una persona natural o sociedad del exterior? Sí. Yo debería registrar esa operación como endeudamiento externo. De hecho, finales de 2018 y ratificado en el 2019, la Secretaría de la Junta Directiva del Banco de la República sacó un concepto donde dice que los reembolsos de gastos realmente son operaciones de endeudamiento externo. Entonces, si yo cubro unos gastos por un no residente, realmente yo lo que debería hacer es registrar una operación de endeudamiento externo. No conozco sanciones por ese tipo. Esto llamó mucho la atención en su momento porque pues, los reembolsos de gastos es una operación del día a día de las empresas en Colombia, pero la teoría del Banco de la República es realmente usted le está prestando a ese no residente para cubrir unos gastos locales, entonces usted debería registrar un endeudamiento externo en moneda legal colombiana. ¿Qué correo está habilitado? Ya lo mencionamos. La venta de acciones de una sociedad colombiana A por parte de una sociedad colombiana B a una sociedad extranjera se puede pactar en pesos colombianos. Realmente hacer una operación de obligatoria canalización se puede pactar en pesos colombianos, pero la canalización se tiene que dar de tal forma que se cumpla con la normativa cambiaria de canalizar las divisas. Las partes son libres de de pactar la tasa de cambio que quieran. Entonces yo siempre puedo pactar operaciones en moneda extranjera, pero el pago se tiene que dar en pesos. ¿Cómo ven el tema? Esta también para Gladys que está hablando de eso. ¿Cómo ven el tema de pagos entre residentes en moneda extranjera? Frente a la DIAN, ¿se da más seguimiento a estas operaciones al estar permitido que se debería tener para soportar estas operaciones sin que genere ningún tipo de riesgo? Como yo lo mencionaba acá, lo más importante es antes de hacer el pago, poder establecer que la cuenta a la que yo estoy pagando sí está registrada ante el Banco de la República como cuenta de compensación o que se va a registrar. Realmente, si se reporta el formulario número 10 y se indican los datos de la cuenta de compensación, pues acá no hay mayor riesgo. El riesgo podría ser es que yo pague y que no se registre la otra cuenta o que no registre mi cuenta del exterior como cuenta de compensación. Pero, y los soportes, yo le puedo pedir a mi contraparte, puede ser el formulario número 10, el último transmitido o el formulario número 10 de registro de su cuenta,
y ya estos datos son los que yo debo informar al Banco de la República. Ya los demás soportes serían los soportes de la obligación que estén pagando. Como lo mencioné hace un momento, importante que no sean desembolsos de créditos entre compañías locales, porque esta operación sí no está permitida. Gracias, Gladys. Sobre la explicación de los plazos para inversiones internacionales, ¿qué plazo se tiene para capitalizar una inversión extranjera directa en una sociedad limitada? Fíjate que no es que exista un plazo, porque la capitalización, si hay giro de recursos, tiene registro automático. Si yo lo que hago es capitalizar alguna suma con derecho a giro, cualquier acto o contrato lícito donde le estoy dando acciones en mi sociedad limitada a ese socio del exterior, no hay plazo. El formulario 11 yo lo puedo presentar en cualquier momento para registrar esa inversión, pero si es con movimiento de divisas, me va a quedar registrado inmediatamente. ¿Puede una empresa del régimen general relacionada con el sector de hidrocarburos y minería sin resolución del Ministerio de Minas pagarle a una compañía nacional con capital del exterior del régimen especial? Si pueden pagar sin utilizar cuentas de compensación, lo anterior teniendo en cuenta lo previsto en el capítulo 11, los residentes pueden hacerlo sin esa restricción, siempre y cuando la compañía esté relacionada con el sector de hidrocarburos. Ojo, para que pueda haber pagos en moneda extranjera entre empresas del sector, yo tengo que cumplir con la condición de empresa del sector, que es o bien ser una sucursal de sociedad extranjera del régimen especial, o bien ser una sociedad, pero que cumpla con dos condiciones, o que sea explorador y explotador, o que tenga el certificado del ministerio. Si yo no tengo el certificado de dedicación exclusiva, por más que yo diga que pertenezca al sector, yo no pertenezco al sector, entonces no podría hacer ese tipo de pagos en moneda extranjera y esos pagos se tendrían que hacer en pesos colombianos. Porque sobre todo que en ese caso además yo quedo completamente atado porque ni siquiera me cabría la figura que explicaba Gladys de pago de operaciones internas a través de cuenta de compensación, porque si de un lado una es sucursal del régimen especial, no va a tener cuenta de compensación. Entonces sí o sí me tiene que pagar en pesos colombianos. ¿Una sucursal extranjera del régimen normal puede tener una cuenta de compensación, Gladys? Sí, si es del régimen general, como digo, lo mencionaba, las restricciones están para las sucursales del régimen especial. Del régimen general pueden ser titulares de cuentas de compensación, toda vez que están considerados como residentes para efectos cambiarios en Colombia. Gladys, y también nos preguntan en el prevalidador cambiario cómo reporta una devolución. Me imagino que depende de la operación, pero si nos cuentas un poquito cómo funciona eso en materia de DIAN de exógena. Sí, en este caso, inicialmente debes determinar qué tipo de operaciones. Entonces, como existe un formato para cada, el formato 1059 si son importaciones de bienes, 1060 si son exportaciones y en 1062 para servicios. Entonces, digamos, si es una, supongamos que es una devolución por una importación de bienes, entonces en el formato correspondiente hay una opción que dice tipo de operación. Entonces está 1 si es inicial, 2 si es devolución, 3 si es una modificación, perdón, 3 si es cambio de formulario y 4 si es modificación. Entonces simplemente escoges la opción 2 y debes indicar el número de la operación. Ah, no, mentiras, en este caso no se reporta operación anterior. Listo, y ya los demás datos, pues la fecha en que se hizo la devolución y el número que le has asignado a esa operación, que es un número interno que determine el titular de la cuenta. Gracias. ¿Se pueden pagar dividendos a los accionistas por intermedio de la cuenta de compensación? Sí. Yo simplemente lo reporto con el numeral cambiario de giro de utilidades o dividendos. ¿Tienen algún teléfono de consulta donde uno pueda comunicarse con el banco? No. Acuérdense que el apoyo básico cambiario del Banco de la República se quitó en diciembre del año 2019, ya no existe. Entonces, las consultas que yo le haga al Banco de la República las tengo que hacer formales por escrito. Si utilicé de manera equivocada un formato de servicios con numerales de servicios, pero estos recursos corresponden a inversión,
¿Puedo efectuar en cualquier momento? Ya esta pregunta la contestamos una similar. Sí, las modificaciones a las declaraciones de cambio se pueden dar en cualquier momento sin sanción. Bueno, aquí hay un tema, Diego, que vale la pena mencionar, que abajo habla como de anticipos para futuras capitalizaciones. Es importante tener en cuenta que los anticipos para futuras capitalizaciones se deben registrar y se deben canalizar como un endeudamiento externo. Entonces, y los endeudamientos siempre deben ser registrados previo a la canalización de las divisas. Entonces, aquí puede existir un riesgo y es, si no se registró endeudamiento externo, sí se va a tener que hacer el registro. Si fue un anticipo para futuras capitalizaciones, sí puede existir un riesgo en cuanto al registro del endeudamiento de manera extemporánea. Pueden la presentación, legalización de anticipos. ¿Existe multa por legalización extemporánea, Gladys? De anticipos de importaciones, sí. Me imagino, sí. Sí, en este caso, ahora los términos son iguales si lo hago a través de un intermediario del mercado cambiario, lo hago a través de mi cuenta de compensación y es de un mes siguiente a que se adjuntaron los documentos. Ese plazo es contado desde el momento en que me son entregados a mí los soportes o los documentos aduaneros correspondientes a ese anticipo. Entonces, sí, si yo los recibí hoy, 24 de marzo, los debo reportar al mes siguiente del trimestre en el cual fueron adjuntados, es decir, lo debo reportar en abril. Y si hay sanción por incumplimiento de este informe. Entonces, es importante en la exógena cambiaria para los que se canalizan a través de cuentas de compensación es diligenciar el formato 1067 e informar estas operaciones. Gracias. ¿Es posible hacer una capitalización de un pasivo? Sí, claro. Y yo lo tengo que reportar con un formulario 11 en cualquier momento ante el Banco de la República, pero como les decía hace unos minutos, hasta que yo no lo presente, no tengo los derechos cambiarios ni debidamente registrar la inversión. Se pueden, Gladys, ¿se puede realizar el reemplazo de informes a la DIAN y qué sanción generaría dicho procedimiento? Bueno, de acá tenemos también un concepto de la DIAN que sí se puede realizar el reemplazo. O sea, el reemplazo me lo acepta en cualquier tiempo. Pero ¿cuál es la posición de la DIAN? Como la DIAN tiene establecidas unas fechas para la transmisión de la información, si yo hago el reemplazo fuera de esas fechas, se va a considerar como el informe extemporáneo, como el reporte extemporáneo. Estos son 25 VTs por mes o fracción hasta 200 VTs de sanción por el envío extemporáneo de la información, así sea un reemplazo. Siempre que realice una operación interna debo utilizar el numeral cambiario 3500 en el caso de ingresos, sí, 3000 para el ingreso, sí. Para Sí. cualquier operación interna entre dos residentes. ¿El régimen franco ha tenido alguna modificación? No en materia cambiaria. Recuerden que existía antes del año 2009 un régimen especial para zonas francas. Hoy en día el tratamiento en zona franca es igual a que si fueran residentes del territorio aduanero nacional. ¿Cómo debo legalizar los anticipos? Ya lo explicó Gladys. La residencia fiscal y cambiaria se determina de la misma manera. En materia fiscal hay más la residencia en materia fiscal también se da por tiempo, igual que la cambiaria, pero en materia fiscal hay otros rubros que pueden implicar residencia en materia fiscal. En materia cambiaria es residente para efectos cambiarios colombianos las empresas domiciliadas en Colombia y las personas naturales o jurídicas que permanezcan 183 días continuos o discontinuos en un periodo de 365 días. Ese es el criterio para materia cambiaria, que en ese sentido sí es igual a la residencia fiscal. Bueno, yo creo que con eso cerramos la sesión de preguntas. Alcanzamos a responder varias de las inquietudes que ustedes tenían. Como les decía, la presentación va a quedar colgada en la página. Muchas gracias a todos por su participación y estén pendientes de futuros eventos de EY y de EY Law en todos estos temas interesantes del día a día
en materia cambiaria y en otras ramas. Muchas gracias a todos por su participación y nada, la presentación que hay, cualquier cosa, ahí están los datos de Jimena, de Gladys y míos si nos necesitan para cualquier tema.